Saludos amigos del Círculo Lovecraft, los saludo en esta ocasión ya en la ciudad de Monterrey. Ahora estoy en mi estudio, se los presento. Aquí están los libros y algunas cosas que tengo de recuerdo que me acompañan cuando escribo. En esta ocasión, para esta reunión del Círculo Lovecraft, en esta calurosa tarde del mes de julio, voy a patrocinar la cerveza Becerro, que es una cerveza orgullosamente regiomontana, hecha en Santa Catarina, y que es una oatmeal stout que les recomiendo mucho. Salud. El primer cuento que voy a comentar es La pata del mono de W. Jacobs. Es un cuento escrito en 1902 y ha habido muchas adaptaciones a televisión a través de incluso de caricaturas, parodias. Es una historia muy conocida donde probablemente para quienes la hayan visto a través de estas parodias valga mucho la pena leerla. Como ya lo saben, de acuerdo a lo que han visto en La casita del horror de los Simpson o en algunas adaptaciones del cine mexicano de los 80s, de los 60, 50, inclusive algunas adaptaciones para televisión. Esta historia nos habla acerca de un militar inglés que va a visitar a un amigo. Este amigo tiene una esposa, tiene un hijo y le lleva una pata de mono momificada. Y le dice, la dio un hombre santo y me dijo que esta era una pata, una mano, que te cumple 3 deseos. Se le va a cumplir 3 deseos a 3 hombres, pero es una herramienta de los dioses para que el hombre entienda que el destino es inescapable. De esta manera, al preguntarle, él les explica que él es el dueño actual, pero el dueño previo pidió 2 deseos que no sabemos cuáles son, y su tercer deseo fue morir. De esa manera la mano llegó a manos de este militar, quien lo que quería era quemarla, pero el padre y la madre y el muchacho que están ahí le dicen, oye, pues si no la quieres, dámela, ¿no? Como una cosa de juego, de algo que no es muy creíble, una mera curiosidad. De esta manera surge el primer deseo, en el que pide 200 libras. El hijo, a solicitud del hijo, que es el que tiene la idea, ¿no? Dice, tal vez podemos hacernos ricos con esto, vamos a utilizarla. De manera que ustedes ya conocen, porque este cuento, como les digo, es de 1902 y ha sufrido múltiples adaptaciones. La fatalidad aparece y el hijo fallece y la prima del seguro son $200. Posteriormente, aunque lo que podemos decir es que el cuento habla acerca de la casualidad, sabemos que es un cuento de terror, y el muchacho que había muerto destrozado por las máquinas en un accidente industrial en la planta donde trabajaba, quedó irreconocible. La madre, al cabo del día del sepelio, al cabo de varias horas, se le ocurre que le gustaría o desearía que el hijo regresara. En el cuento que leímos de W. Jacobs, al final, perdón, voy a hacer el spoiler, quienes no lo hayan leído, paren el video o adelántenle o no lo vean. Para los amigos del círculo que ya lo leyeron, este es el comentario, el resumen. La mujer pide el deseo de que el hijo regrese. En la noche, en la oscuridad, se escucha un toquido muy fuerte en la puerta. Para cuando ella está tratando de abrir, lo que ocurre es que el padre, horrorizado de la abominación del deseo de su esposa, decide pedir su tercer deseo, y este es que el hijo se vaya. Es interesante que en las diferentes adaptaciones que ha habido, ejemplo, una que pueden encontrar en YouTube con un doblaje español, nunca vemos el rostro del hijo y sin embargo regresa, vemos incluso cómo está escarbando para salir de su tumba.
en algo que es una fórmula un poco gratuita del terror. En otras fórmulas, específicamente en una historieta mexicana muy al estilo de ese cómic de cuentos de brujas de los 60, 70, probablemente haya sido el mini terror, se los voy a compartir la viñeta. El hijo regresa y lo vemos en una forma grotesca, dañado, reclamando a la madre: estoy sufriendo mucho, ¿por qué me hiciste regresar? Aunque el final del cuento es que simplemente se abre la puerta y se ve el camino desierto. Hay una versión que fue la primera que yo vi en televisión de esta serie que pasaban allá en los 80s en Animevisión, llamada Historias Familiares, bastante familiares, pero adaptaron la mano del mono, la pata del mono. Al final, esos golpes cuando abren la puerta resultan ser una lámpara que el viento que se menciona al inicio del cuento sopla muy fuerte en esa época del año, está golpeando la puerta. Esta adaptación me pareció muy inteligente porque convierte este cuento, que queda con un final abierto, en un cuento de terror psicológico. Nos aleja de esa percepción de un terror gratuito, sobrenatural, de un muerto que regresa. Es una adaptación interesante, ojalá pudieran encontrarla por ahí en YouTube. Si lo hago, se los comparto. Un gran cuento que creo, al llamarse el protagonista el muchacho que muere, Herbert, y que regresa, nos remite posteriormente a Herbert West, el reanimador que se escribió 20 años después por H.P. Lovecraft. El segundo cuento que leímos, el que voy a comentar, es El Wendigo, uno de los referentes iniciales a estos horrores antiguos, primigenios, en lugares muy apartados de la mano del hombre, que fue escrito por Algernon Blackwood. Este es un cuento que tuve la oportunidad de leer y releer en esta ocasión hace varios años. Recuerdo que se me hizo un cuento muy largo, un pacing lento, incluso lo leí en 2 días. Lo estaba leyendo, pausé y lo continué. Les voy a mostrar mi edición. El Wendigo fue escrito en 1910. Estamos todavía frescos en esta época, gran época de la exploración de los bosques de Canadá, al final de la era de los filones de oro, en el Yukon, en la bahía de Hudson, y nos habla de la historia de estos personajes que van a cazar alces. Son 4 personajes y un indio que se dividen. El indio se queda a cuidar el campamento y nos quedamos nosotros en la historia con Simpson y con Défago, perdón. Y ellos dos van en la búsqueda de estos alces, atraviesan una bahía de las 50 islas, son más. Cuando llegan al otro lado, en medio de este infierno verde de pinos enormes, de soledad absoluta, de vientos aullantes, completamente apartados de la humanidad, empieza a haber una inquietud en Défago. Empieza a hablar de que percibe un olor, de que hay algo extraño, pero le da miedo, no lo quiere mencionar. Simpson, por su parte, es un muchacho que está estudiando teología porque se va a convertir, se va a ordenar en sacerdote, y es un muchacho que apela al sentido común y que apela a la fe. Sin embargo, no vemos tanto a un tipo religioso, tipo un Starbuck de Herman Melville, Moby Dick. Más bien estamos viendo a un chavo que es una persona civilizada y muy racional. Conforme se va desarrollando con una gran ambientación, por eso es un cuento lento, nos vamos dando cuenta que Défago está siendo atraído, vamos a llamarle como dijo el profesor Cathcart, el llamado de la selva. Es un guía, es un hombre que conoce el monte, pero está siendo atraído a la espesura por algo. Y una noche
hablando de sus candentes pies de fuego, esta frase que nos acompaña durante todo el cuento, que es lo que pervive en la memoria después de muchos años de haberlo leído. Mis candentes pies de fuego es algo brillante y genial que Blackwood aporta a la historia. Esta frase llena de locura y magia y horror. Eventualmente él, cuando se lo lleva el monte o se va al monte, empieza a metamorfosearse de alguna manera, por llámenle ustedes fiebre de cabaña o locura o paranoia o lo que quiera la razón llamarle, en una víctima más de esta entidad que la razón nos dice que no es una criatura, no es un dios, no es un demonio, no es un espíritu, es la locura en sí. Sin embargo, sabemos, a pesar de la razón, cuando el cuento va transcurriendo, y a pesar de que volvemos a ver al personaje ya metamorfoseado de forma terrible por su vagancia en el bosque, aún así no puede el mismo profesor más que pensar que esto tuvo que haber sido causado por una entidad sobrenatural. El gran mérito del Wendigo para este círculo que están reunidos maravillosamente en el bosque de Santiago, en medio de los árboles y la oscuridad bajo las estrellas, es cómo el horror vive en nosotros. Es algo que Algernon Blackwood creo yo que logra reflejar muy bien en una historia que a lo mejor es un poco pesada de leer, es un poco lento su desarrollo. Sin embargo, la ambientación es magistral y finalmente nos entrega un cuento que tiene el espíritu, aunque ya estaba más o menos por ahí Lovecraft trabajando ya era 1910, ya estaba haciendo bastantes cosas, pero nos entrega este espíritu que va a permear en la fantasía y que, por ejemplo, en películas modernas como Cabin Fever o como Ravenous, creo que se llama esta película de caníbales en el bosque, lo vamos a ir encontrando. Se convierte entonces en un clásico del terror que vale la pena leer, vale la pena apreciar. Y bueno, de esta manera, esas son mis dos reseñas. Al final quiero hacer un brindis por el grupo, por el círculo. Me da gusto, aunque los haya visto muy brevemente, volverlos a ver, estar de nuevo en estas tierras, estar de nuevo aquí, esperando que para el próximo círculo haya oportunidad ahora sí de vernos en vivo. Queda aquí el registro y al final voy a permitirme hacer una pequeña calificación para los dos. Bueno, es difícil a veces dar calificaciones. En la tradición del círculo lo voy a hacer. Definitivamente el Wendigo, a pesar de que es un poquito largo, un poquito pesado de leer de repente, sí considero que merece estar dentro de las 20 mejores historias de terror de la literatura inglesa. Se merece un 10 definitivamente. Tiene un enorme mérito, tiene una enorme narrativa para llevarnos. Acuérdense que la magia de la literatura es llevarnos a un lugar en el que nunca hemos estado, o hemos estado pero no lo hemos percibido como el escritor lo vio. Entonces eso para mí lo convierte en un 10 y me convierte en un cuento que merece ser leído y merece estar en muchas compilaciones. La pata del mono no solamente es uno de los mejores cuentos de terror que hay en la literatura clásica, es también un excelente cuento hablando en literatura general. Eso habla de un mérito y habla de que tenemos que contemplarlo también, no solo como una narración de terror, sino como se debe construir un cuento con un planteamiento sumamente claro, con reglas y lógica de ese mundo sumamente claro y comprensible y sencillo, elegante, que al final, sin ser muy rebuscado, nos deja
con la puerta abierta a si esto fue una historia de horror sobrenatural o si fue una historia de casualidades y horror psicológico. Un mérito que muchos cuentistas quisiéramos alcanzar y que en este caso W. Jacobs lo alcanza, convirtiéndose en un referente para literatura no solamente de terror o de fantasía, sino en general. Los dos fueron cuentos de 10. Los dos merecen estar en cualquier repisa de terror que se digne de serlo. Y finalmente, pues espero que nos veamos en la próxima y haya más horror, haya más historias y haya más cosas que platicar. Me despido, les mando un abrazo y espero verlos pronto. A volar.